Ya en 1874, el alemán Dr. Adolf Kussmaul describía una respiración profunda y rápida como signo predecesor de un coma diabético. A esto lo llamamos hoy respiración de Kussmaul. Tú hablas de respiración de Kussmaul y a mí me da una sed increíble. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola a todos nuestros oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su podcast de medicina, donde puedes estudiar sin la necesidad de leer. Hoy abordaremos nuestro último capítulo que engloba la serie de diabetes e iremos actualizándolo con el tiempo. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te agradecemos por estar acá. Y si ya nos has escuchado, te agradecemos aún más por regresar. Bueno, eh, si tú ya nos conoces, sabes que estamos en Instagram como @podmédicos, donde puedes encontrar tips médicos, tips para el MIR y, por supuesto, información actualizada. Pero si lo que buscas es información para pacientes o eres cuidador de pacientes, puedes seguir a @MiguelCanonMD. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros queridos oyentes. Es un gusto otra vez estar por acá. Eh, pues bueno, con ganas de darle un punto y aparte a nuestra serie de capítulos académicos. Por supuesto, nuestro capítulo académico anterior fue la cetoacidosis diabética y hoy el estado hiperglicémico hiperosmolar, que es un estado amenazante de la vida, marcado por elevación de los niveles glicémicos séricos y con hiperosmolaridad. Iniciaré hablando de la definición. Se define un estado hiperglicémico hiperosmolar, también conocido como un síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetónico, caracterizado por una hiperglicemia profunda, mayor por lo general de 30 milimol litro o lo que conocemos como 540 miligramos sobre decilitro, con una hiperosmolaridad de 320 miliosmol kilogramos, conjunto de una depresión de volumen en ausencia de poca o ninguna cetoacidosis, aunque se encuentra una posible presentación mixta en aproximadamente el 33% de los pacientes, Miguel. Dentro de las características más comunes es que se desata por infecciones y puede ser el debut de un paciente diabético tipo 2. La vez pasada, recordando, cetoacidosis diabética del paciente diabético tipo 1 también se presenta en el tipo 2, pero lo característico es el estado hiperglicémico hiperosmolar en el debut de un diabético tipo 2. Cuéntame, Pues háblame. mira, justamente yo me acuerdo de este paciente arquetípico de unos 40, 50 años que llega con el sensorio decaído y que más adelante vamos a ver, en que uno le toma la glucometría y ¡pup! Yo no sabía que tenía diabetes y mira, así lo empezamos a saber. Pues bueno, vamos a hablar un poco de fisiopatología. Y todo empieza porque los niveles elevados de hormonas contrarreguladoras de glucemia, glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, pueden iniciar un estado hiperglicémico hiperosmolar. Vamos a abreviarlo como EHH, estimulando la producción de glucosa hepática a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, llevando al paciente a una hiperglicemia, una depresión de agua intracelular y una subsecuente diuresis osmótica. El pobre ingreso de glucosa hacia el interior de las células y la producción de glucosa hepática suelen ser los mecanismos que llevan a un aumento de glucosa periférica y por tanto la hiperosmolaridad. La disminución de volumen por deshidratación celular hace que puedan haber lesiones renales agudas y por tanto daños metabólicos subsecuentes. Esta estimulación proinflamatoria y este estrés metabólico hace que aparezca citoquinas o citocinas que aumentan los niveles de radicales libres y por ende
aumenta el riesgo de que los pacientes puedan presentar eventos trombóticos. Fíjate que está muy mediado por lo que hablamos en la fisiopatología de la diabetes, en uno de nuestros capítulos. Eso te iba a decir exactamente. Ese arquetipo de paciente que tú nombraste me recuerda mucho también el capítulo de Homero Simpson tiene diabetes, porque es ese típico paciente gordo, obeso, que llega con una respiración muy profunda, ¿sí? Como la describe Adolf Kussmaul, y llega con somnolencia, casi estupor. Yo no sufro de ninguna enfermedad y, como tú dices, ¡pum!, su diabetes. Para los que nos están escuchando pueden escuchar el capítulo de fisiopatología, que es un poco denso, pero la verdad, muy interesante. ¿Hablamos de las causas y comorbilidades? Pues sí, vamos a por ello. ¿Qué me puedes contar Perfecto. acerca de causas y comorbilidades? Bueno, dentro de las causas más comunes se encuentran las infecciones como mencionamos anteriormente. Sin embargo, se suele relacionar los estados de hiperglicemia hiperosmolar con el síndrome coronario agudo, accidentes cerebrovasculares, distermias, fallas renales, quemaduras extensas, tirotoxicosis, sepsis, diabetes pobremente controlada y medicamentos como el aripiprazol, antagonistas del canal de calcio, quimioterapéuticos, clorpromacina, cimetidina, diuréticos de asa, antipsicóticos, atípicos y propanolol. Recuerda que también en @podmédicos en Instagram tienes una publicación de los medicamentos que causan hiperglicemia manifiesta o diabetes manifiesta. Hablemos ahora de la historia clínica y el examen físico. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la historia clínica y el examen físico pensándolo mucho como un adjunto a los típicos síntomas que puede tener un diabético. O sea, no solamente el cuadro de las 3 Ps, polidipsia, polifagia, poliuria, sino también el adjunto, ¿no? Mm, claro, pasamos los antecedentes y una historia, una enfermedad actual, muy general, pero por lo general encontramos a nuestros pacientes con una profunda deshidratación, caracterizada por un pobre llenado capilar, unas mucosas secas, unas extremidades frías y taquicardia. Puede acompañarse con cambios de estado de conciencia, desde los mareos, un poco desde la desorientación, hasta llegar a la letargia y posteriormente al coma. Inclusive, podríamos presentar convulsiones. Entre otras manifestaciones encontramos también la gastroparesis, inducidas por la hipertoniosidad que encontramos en el medio sanguíneo. Ahora bien, fíjate que está muy medida por la escala de shock o de choque, estos niveles de conciencia. Y esto es muy importante a la hora de abordar a los pacientes. El cuadro clínico podría llegar a complicarse al grado de producirse una rhabdomiólisis, o sea, una dehiscencia de la fibra muscular, conjunto con un síndrome similar a la hipertermia maligna y una presencia de lesiones renales severas secundarias a la cambio de osmolaridad y a la deshidratación. ¿Qué paraclínicos podríamos tener o orientar con nuestro enfoque clínico? Bueno, ya después de ser muy juiciosos con la historia clínica, los antecedentes y los medicamentos que toma, dentro de la primera línea de investigaciones encontramos obviamente los niveles de glucosa mayores a 540 miligramos de cilitro y una osmolaridad mayor a 320 miliosmol litro, con unos gases arteriales que pueden tener una discreta acidosis o ninguna. A su vez, cambios en los niveles del anion GAP. Los electrolitos pueden estar alterados. Entre los más notables es la propensión hacia la hipercalemia, por esto que tú hablabas de la deshidratación y el pobre influjo y eflujo de electrolitos en la célula. De forma complementaria es importante obtener una función renal, hepática y un hemograma completo correspondiente a la solicitud de paraclínicos que orienten a un posible foco infeccioso. Sin embargo, aquí merece la pena hacer énfasis en que muchas veces se presenta una leucocitosis, pero esta leucocitosis es debida al proceso de deshidratación del paciente, hay hemoconcentración y esto pues nos tiene que volver la cabeza con malicia indígena, como digo yo, para muy bien enfocar el cuadro hacia una infección
o si esta leucocitosis es por la deshidratación. Y bien, pasamos a uno de los pilares, que es el tratamiento, que se encuentra orientada a un reemplazo agresivo de fluidos y es la piedra angular del manejo de EHH. Por tanto, en adultos es de importancia calcular el déficit de fluidos y posteriormente iniciar el tratamiento electrolítico. El cuarto eje es la insulinoterapia y finalmente identificar la causa que dispara el estado hiperglicémico hiperosmolar. Así pues, para calcular el déficit de fluidos tenemos los grados de choque, ¿vale? Sin embargo, en una aproximación, el British Medical Journal nos da unas indicaciones para iniciar fluidoterapia. Entonces, con respecto a la fluidoterapia, si tenemos signos de hipovolemia severa, se inicia a administrar líquidos isotónicos a un ritmo de un bolo de un litro en una hora. Puede ser de cualquier cristaloide isotónico. Coloquialmente suelen colocarse solución salina a 0.9%, exceptuando este abordaje en el choque cardiogénico, el cual pues vamos directamente a hablar de vasopresores si esto lo requiriese, o iniciar como tal el manejo de ACLS, BLS. Ahora bien, si se trata de una deshidratación moderada leve, digamos que si se encuentra una hipernatremia o una normonatremia, con respecto a los niveles de sodio, se iniciará la hidratación con una solución hipotónica de ritmo de 250 a 500 mililitros por hora. Si se trata de una hiponatremia, se iniciará una solución isotónica a razón de 250 a 500 ml por hora. En ambos escenarios, cuando la glucosa sérica llegue a 300 miligramos decilitro, se recomienda cambiar a dextrosa al 5% con una solución hipotónica a un ritmo de 150 a 250 mil cc hora. ¿Qué es una solución hipotónica? Una solución que vaya a la mitad de una isotónica, 0,45%. ¿De acuerdo? Perfecto. Estaba más claro que el agua. Entonces, después de manejo agresivo con cristaloides, tenemos que manejar los electrolitos. Si encontramos una hipocalemia, se recomienda esperar el inicio de la insulina, ya que como sabemos la insulina es un estabilizador de la membrana que aumenta la hipocalemia. Entonces, dar de 20 a 30 mil equivalentes de potasio por hora hasta llegar a niveles de 3.3 mil equivalentes litro. Y si hay una normocalemia, se puede iniciar potasio de 20 a 30 mil equivalentes por litro para mantener los niveles entre 4 y 5 mil equivalentes por litro. Por lo contrario, si nos encontramos en una hipercalemia, se monitorizarán los niveles de potasio cada 2 horas. Y con respecto a la insulinoterapia, se iniciará con un bolo de insulina de 0.1 unidades kilo de insulina regular, es lo que nos recomienda la British Medical Journal, continuando con una infusión continua de 0.1 unidades kilo hora, con el objetivo de disminuir un 10% del valor glicémico en la primera hora. Si ese objetivo no se concreta, se aumentará a 0.14 unidades kilogramos en bolo y continuamos con una infusión de 0.1 unidades kilogramo hora. Cuando se llegue a una glucosa de 300 miligramos, se reducirá esa infusión de insulina de 0.02 a 0.05 unidades kilo hora para mantener una glicemia entre 200 a 300 miligramos decilitro. Entonces, una vez llegado a los objetivos propuestos, que es una reducción del 10% en la primera etapa de la glicemia total, y luego a un mantenimiento entre 200 a 300 miligramos decilitro, será el seguimiento continuo de electrolitos, de gases arteriales, o sea, un pH, o un BUN, una creatinina de 2 a 4 horas consecutivamente, hasta que el paciente se estabilice. Cuando el paciente esté en condiciones de comer, se debe ajustar la dosis de insulina subcutánea como régimen, siguiendo las recomendaciones de la ADA, dependiendo del perfil del paciente. Cuando esto se realice, se debe continuar la dosis de insulina endovenosa unas 2 horas después de la aplicación de la primera subcutánea. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener una glicemia estable en el paciente. Ahora bien, si te da curiosidad y quieres saber cómo iniciar una terapia de insulina, por ejemplo, a un paciente naïf, un paciente de nuevo,
te invitamos a escuchar el capítulo de Un Café Sin Azúcar. Disponible en Spotify, Spreaker, iHeartRadio y Google Podcast. Encontrado como @podmédicos. Bueno, vamos a la parte donde identificamos y tratamos las causas subyacentes. Aunque las infecciones sean una de las principales causas de el estado hiperglicémico e hiperosmolar, no se coloca antibiótico terapia de rutina y se prefiere evidenciar cultivos de gérmenes positivos, especialmente en paciente con hipotensión en estudio. Adicionalmente, como consecuencia del manejo hidroelectrolítico, tenemos dos complicaciones relativamente frecuentes, las cuales son el edema cerebral, el edema pulmonar no cardiogénico, y el primero puede darse en pacientes jóvenes menores a 20 años y el segundo se encuentra mediado por los cambios hidrostáticos. Ambas complicaciones se encuentran mediadas por el efecto osmótico del estado hiperglicémico, hiperosmolar y su tratamiento. Pues bueno, no siendo más, agradecemos tu presencia en este cierre del ciclo de diabetes. Esperamos que nos sigas acompañando en los próximos capítulos, tanto en los temas académicos como en los temas no académicos, pero sí de mucho interés. Así pues, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un placer compartir estos minutos para compartir un poco de información. Y es que estamos intentando que sea información de calidad. British Medical Journal, y el capítulo pasado fue The British Diabetes Societies for Medical Care Patient. Me parece muy genial. Nos vemos en un próximo capítulo.